hermano Aquiles y también a nuestro hermano Eduardo Rodríguez, si no me equivoco, hermana Sarita, hermana Lili, la familia Cordobés, hermano Cristóbal de la O. Les invito a abrir en la primera carta del apóstol Pedro, en el verso 4, capítulo 1, 2, verso 4. Capítulo 2, versículo 4 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice así la palabra del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hasta ahí nomás dejamos la lectura de la palabra del Señor. Y quisiera compartir una de las verdades fundamentales de la palabra de Dios y de nuestra responsabilidad también como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, lo que nosotros somos delante del Señor. En el Antiguo Testamento y en la ley mosaica, señaló a una tribu como una tribu de sacerdotes, y a la familia de Aarón también, la familia de Aarón, como sacerdotes de la nación. Ahora, estos hombres tenían vestiduras especiales y formaban un grupo separado para Dios y también de la congregación de Israel. Cabe destacar que Israel tenía un sacerdocio. Pero la iglesia, aquí está el contraste, la iglesia es un sacerdocio. La iglesia es un sacerdocio. Cada creyente, sea hombre, mujer, es un sacerdote que está ministrando delante del Señor. Todo cambió en la nueva dispensación. Todo ha cambiado. En los textos que he leído, nos menciona que todo creyente ahora es sacerdote, según lo enseña el Nuevo Testamento. En el capítulo 4 y 5, en el capítulo 2, versos 4 y 5, donde dice, acercándoos a él, de primera de Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros los creyentes nos hemos acercado a la persona del Señor Jesucristo. Él es la piedra viva. Es una piedra escogida y preciosa. Y vosotros, dice, o nosotros, disculpen que el resfriado me tiene así, y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y aquí nos pone a nosotros en una posición, a usted y a mí, queridos hermanos, queridos amigos que están conectados, nos pone a nosotros en un lugar, nos adentra
en la iglesia, la casa espiritual, y como sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Hebreos, el capítulo 3, Hebreos capítulo 3, quisiera invitarles allí en el capítulo 3, verso 4 de Hebreos, dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La casa somos nosotros. La casa somos nosotros. Y nosotros somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí hay dos cosas para nosotros, queridos hermanos. Aquí hay dos cosas que son sumamente importantes. Somos la casa espiritual, donde el Señor está y habita en nosotros, y somos también sacerdocio santo. Somos sacerdocio santo. Y más abajo, en el texto que también leímos al principio, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un sacerdocio, somos un linaje escogido, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, con una responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Martín Lutero dijo algo que vale la pena repetirlo. Todo creyente es plenamente un sacerdote, dijo Lutero, y sea anatema o maldito el afirmar que hay otro sacerdote que no sea el cristiano. Lo repito, todo creyente es plenamente un sacerdote. Todo creyente, usted y yo, aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos sacerdotes porque tenemos la facultad de entrar hasta la misma presencia del Señor. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades nuestras como sacerdotes? Entre las responsabilidades importantes del sacerdocio está la de ofrecer sacrificios. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran sacrificios de animales inmolados. Se degollaba el animal, se derramaba la sangre y se quemaban las grosuras, y todo estaba allí en el altar. Y hoy día, en el contraste, los sacrificios del creyente son, por lo menos, tengo 3 apuntados aquí. Tengo tres sacrificios apuntados. Y quizás usted pudiera tomar nota sobre esto también, donde dice que en Romanos 12:1, Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿cómo podemos definir este sacrificio? Lo leemos muchas veces lo hemos leído. Ahora, esta no es una ofrenda muerta, no es un animal degollado. Esta es una ofrenda viva, es un sacrificio vivo, donde presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nos presentamos nosotros, nuestra vida consumiéndose en el altar de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor aquí. En una vida en santidad,
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, donde nuestras vidas van a ser agradables a Dios. Ese es el culto racional. Ese va a ser el culto que nosotros vamos a poder presentar, y un culto que va a ser agradable al Señor en este sacrificio del cuerpo, en este sacrificio del cuerpo. Allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo está comprometido en el sacrificio. Lo que nos dice allí en Romanos capítulo 12, verso 1. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para presentar un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, tenemos aquí, lo primero, dijimos que es el sacrificio del cuerpo. Y lo segundo va a ser el sacrificio de nuestros recursos materiales. El sacrificio de los recursos. Para unos más que otros va a ser más sacrificio, porque la verdad que hay personas que aman mucho lo que poseen, mucho lo que tienen. En Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, verso 16, verso 15 y 16. Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y he leído los dos textos que tengo para el otro punto también. Tengo aquí lo que se pone énfasis en los sacrificios de los recursos materiales, el hacer bien y la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El hacer bien y la ayuda mutua. Allí no nos separemos de esta página, pero sí vamos a comentar algo de Efesios capítulo 4. Efesios 4 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A ver, más adelante lo que llevaba la idea, donde dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y la idea es la misma. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Filipenses 4:18, en un texto apuntado aquí. Dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que había enviado Epafrodito era un olor fragante
sacrificio acepto, agradable a Dios, lo que venía, la verdad que Epafrodito lo traía, pero venía directamente de los hermanos de Filipos. Así que de esos sacrificios, se agrada el Señor, de hacer bien, de la ayuda mutua. El dar, el abrir el corazón, es lo que nos muestra aquí las Escrituras. Y ahora está también el sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza. Dice en el verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Este sacrificio de alabanza debe ser tanto individual como colectivo. Hay hermanos que cantan hermoso y que alaban al Señor. Es un sacrificio de alabanza y lo pueden hacer solo allí o lo pueden hacer también en la congregación. También la congregación lo puede hacer en forma colectiva. Ahora, en la adoración colectiva los creyentes van a tener la libertad de participar en la alabanza pública. No importa si uno canta mejor que otro o no. Pero cuando vemos esto, la alabanza ha sido, podemos decir, eliminada por los cultos que están controlados rígidamente. Y el resultado va a ser una generación de sacerdotes mudos. Cuando podemos alabar y bendecir al Señor en el canto. No nos olvidemos que estaba Asaf, Emán y Jedutum, que estaban encargados del canto allí en el templo. Y cantaban y alababan al Señor. En los salmos tenemos todo el himnario del pueblo de Israel, alabanzas, cánticos, los cánticos graduales, los cánticos que se hacían cuando subían al templo. Y nosotros también hemos descuidado esto y hemos dejado esto de lado. Sacrificio de alabanza que confiesan su nombre. El sacrificio de los recursos materiales y el sacrificio del cuerpo. Como sacerdotes, como creyentes. Ahora, tenemos otras responsabilidades sacerdotales. Las tenemos. Y la otra responsabilidad del sacerdote es la oración. Es también el testimonio y el cuidado del pueblo de Dios. También el creyente debe ejercitarse en este oficio. Y debemos nosotros pedir que el Señor nos muestre necesidades para poder asistir. Ahora, hay un escritor llamado Eric Sauer y dice aquí las enseñanzas de las Escrituras sobre este tema. En Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 14, dice así: cuando el creyente busca la guía del Espíritu Santo, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y debemos tener un ejercicio para el oficio, que el Señor nos guíe y nos despierte para estar en acción en la congregación. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso
18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Habla sobre la guía del Espíritu Santo y las responsabilidades sacerdotales como creyentes. En el capítulo 16, también de Juan, capítulo 16, verso 13, del Evangelio de Juan, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Como sacerdotes somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, esto indica claramente que como sacerdotes debemos pedir que el Espíritu Santo sea aplicando todo esto a nuestra vida entera, Y nuestra responsabilidad sacerdotal es algo integral, abarca absolutamente todo. Y es 24/7. No es solamente los días domingo por la mañana, cuando tenemos la cena del Señor, o tal vez en la semana algunos días, sino que es totalmente integral, es toda la vida, 24/7, los 30 días del mes, los 365 días del año. Así hemos sido llamados, para estar en una práctica constante. No está limitado a la reunión de la iglesia, no está limitado a la reunión de la exposición en el mensaje tampoco. No está limitado a algunos días de la semana, como decía anteriormente. Ahora, una reunión de oración, una lectura bíblica, dice, o la oración, incluye al hombre entero, no solo dentro, sino más bien fuera de los cuartos de las reuniones. Somos sacerdotes aquí y somos sacerdotes afuera también en todo el sentido amplio de la palabra. En Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, verso 6, el Señor le está hablando al pueblo de Israel y le dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Tenían la responsabilidad de transmitir esto. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y esto también va para nosotros, porque el Señor no ha cambiado. El Señor es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y lo que leímos allí en Primera de Pedro, donde dice, más vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, por cierto que nosotros individualmente, en todo el sentido de la palabra, somos sacerdotes. En todo el sentido de la palabra, tenemos la responsabilidad de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En todo el sentido de la palabra, tenemos que presentar el sacrificio de nuestros recursos materiales. En todo el sentido de la palabra, tenemos que presentar sacrificio de alabanza. Pero tenemos también un gran sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote. Aunque, como mencionaba, todos los creyentes somos sacerdotes, pero necesitamos como creyentes un sacerdote también. Y es por eso que el Señor Jesucristo, allí en Hebreos capítulo 4, verso 15, Hebreos 4, 15, dice así.
Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren lo que nos muestra la palabra. Si eliminamos lo negativo del texto, si eliminamos el no del texto, diría así, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él puede compadecerse. Nosotros somos sacerdotes, pero somos débiles hombres. Usted y yo somos débiles personas que flaqueamos, que fallamos. Pero el Señor Jesucristo es uno que se puede compadecer. Se puede compadecer. Ahora, ¿cuál es su debilidad? ¿Cuál es su debilidad, querido hermano o hermana? Usted puede confesar su debilidad delante del Señor. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades. Algunos más, otros menos. Uno puede ser fortalecido, por ejemplo. Lo voy a poner de la siguiente manera. Un hombre que se convierte en la cárcel y que es un ladrón, por cierto que tendrá que cuidarse y tendrá que poner delante del Señor aquello para que en su debilidad no vuelva a cometer el mismo pecado. Otro puede ser mitómano o mentiroso y debe poner delante del Señor esa debilidad. Puede que el mitómano desprecie al ladrón y lo considere un pecado horrendo, el robar, pero tiene la mentira. Y así podríamos enumerar muchas cosas. Pero tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí, en estas escrituras, en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, encontramos firmeza para nosotros. Dijimos que en el capítulo 3 está la casa espiritual, somos nosotros, y que somos un sacerdocio santo, como dice allí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Somos casa espiritual y sacerdocio santo. Pero aquí el Señor nos ha provisto de la palabra de Dios que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y por qué? Luego nos dice que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Si la palabra del Señor nos va a dejar al descubierto y va a mostrar todas nuestras debilidades, nos va a mostrar tal como somos, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, y podemos retener nuestra profesión. Ahora, en lo que respecta a usted y a mí como sacerdote, lo dice el capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, si estamos hablando del hombre, en la humanidad, nosotros somos sacerdotes. Dice, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados.
para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y en cuanto a nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, también estamos rodeados de debilidad. Ahora, en el capítulo 8 de esta carta a los Hebreos, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora nosotros tenemos esta confianza, que somos sacerdotes, tenemos debilidades, pero tenemos uno que se compadece de nuestras debilidades. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la religión popular en el sacerdocio? Cada iglesia local, y aquí hay varias iglesias locales representadas, debe reconocer al Señor Jesús como el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Y cada creyente como sacerdote santo y real. Nosotros los que estamos aquí, creyentes de Cerro Jiménez y de otros lugares, aquí, aquel que ha recibido al Señor Jesucristo es un sacerdote santo y real, como dice Primera de Pedro 2:9. Pero es esto lo que vamos a encontrar hoy día en la cristiandad, entre comillas. Al contrario, encontramos que las congregaciones o las iglesias, las denominaciones, han vuelto al judaísmo. Al judaísmo. ¿Por qué? Porque están llevando, tienen el templo, tienen un organigrama donde hay un hombre sobre la congregación y hay un liderazgo más abajo. Hay uno por sobre la congregación, ocupando el lugar del Señor. La iglesia o las denominaciones se han adjudicado conceptos del judaísmo, como por ejemplo edificios consagrados con altares suntuosos, ornamentos eclesiásticos y ayudas materiales para la adoración ritual. Ahora, esto es impresionante y llamativo a los sentidos naturales, pero no es bíblico. No es bíblico. Ahora, Scofield, el Cyrus Higginson Scofield, el autor de la Biblia Scofield, hace un comentario. Dice, puede decirse con toda certeza que el judaísmo en la iglesia ha contribuido más a impedir su progreso, a pervertir su misión y a destruir su espiritualidad que todas las demás causas juntas. Lo voy a leer de nuevo. Dice, el judaísmo en la iglesia ha contribuido a impedir el progreso, a pervertir la misión, a destruir la espiritualidad. Esto es más que todas las otras causas juntas. En vez de perseguir el camino por el camino de la separación que le ha sido señalado y de seguir a su Señor en su vocación espiritual. Este es un comentario de Scofield, el autor no es autor de la Biblia, es el autor de los comentarios en la Biblia Scofield. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer como iglesia? Ahora, ¿estará el Señor llamándonos a separarnos de todo tipo de religión? Allí en la carta a los Hebreos dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, dejando toda la religiosidad. Es lo que la Escritura nos muestra. Y separándonos de todo eso, para llegar a ser, como dice un autor cristiano,
Una iglesia local llena del Espíritu Santo, cuyas reuniones de oración sean las más concurridas. ¿Se ha dado cuenta usted que la reunión de oración es la menos concurrida? Una iglesia local cuyos miembros sean ayudantes activos con los siervos de Dios en la mies mundial. Una iglesia local activa, perseverante y enérgica en la predicación del Evangelio por medio de la distribución de literatura, testimonio personal y cuando es posible, cuando fuera posible, ahora en la pandemia es difícil, reuniones al aire libre. Una iglesia local con un ambiente de amor cordial. Es el deseo del Señor. Un ambiente de amor y espiritualidad. Es lo que el Señor quiere de nosotros los creyentes. Es lo que Él anhela. Donde haya comunión. En una iglesia local así, los cultos estarán bajo la dirección del Espíritu y los dones del Espíritu Santo repartidos por el mismo Señor. Será una iglesia efervescente. Será una iglesia activa. Será una iglesia activa. Y ahora, cuando podemos concluir el tema del sacerdocio, les pido perdón porque estoy muy congestionado, me cuesta hablar. Cuando podemos concluir en parte el tema del sacerdocio, voy a recalcar algunos puntos que dije, donde nuestra responsabilidad como creyentes es ofrecer sacrificios, el sacrificio del cuerpo, el sacrificio de los recursos materiales, el sacrificio de alabanza. Alabar y bendecir al Señor. Las otras responsabilidades del sacerdote son la oración, y de estar siempre pendiente también de nuestros hermanos que nos necesitan. Podemos ir así concluyendo. Con la lectura del texto al principio, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a orar al Señor para encomendarnos a Él en lo que queda del fin de semana. Oremos.